Hola navegantes. Hemos aprovechado unas escapadas a Formentera que hemos hecho Pello y yo, cada uno por nuestro lado, para grabar un episodio al que llevábamos tiempo dando vueltas: cómo fondear con seguridad. Y es que los fondos de arena y las aguas transparentes de Formentera son el lugar ideal para poder enseñar el fondeo en condiciones, con tomas submarinas y todo eso. Con el Sircana nos hemos visto ya un par de veces en situaciones complicadas, y con el fondeo que llevamos no nos hemos movido ni un palmo, mientras varios barcos vecinos garreaban sin remedio. Garrear. Dícese del desplazamiento hacia atrás de un barco fondeado porque el ancla no está bien sujeta al fondo. Así que os enseñaremos el equipo que llevamos y os daremos algunas recomendaciones que a nosotros nos han ido muy bien. El asunto del fondeo me ha interesado siempre, desde mucho antes de tener un barco propio. Allá por el 2006 inicié un hilo en el foro de la Taberna del Puerto, compartiendo los resultados de unas pruebas que hicieron en la revista Justin Monthly, con distintos modelos de anclas y que dejaban a la altura del betún a las anclas CQR, que eran las más populares por aquella época y las que solían equipar los astilleros por defecto en embarcaciones nuevas. Así que, considerando que el Sircana venía equipado cuando lo compramos con un ancla imitación de la Danforth y que el propietario nos confesó que se pasó una noche entera en Fornells, en Menorca, ayudando con el motor porque el ancla garreaba, decidimos que comprar un ancla nueva en condiciones era de la máxima prioridad. Después de muchos años de leer artículos y ver vídeos con comparativas, nos decantamos por la Rogna. Según las recomendaciones del fabricante, al Sircana, por eslora y desplazamiento, le correspondía la de 20 kilos, pero nosotros compramos la de 25 kilos. Elegir el ancla no es una decisión a tomar a la ligera, porque hay infinidad de modelos totalmente diferentes, y es un elemento caro. La nuestra nos costó más de 700 euros, y eso que es galvanizada, que la versión en inoxidable cuesta muchísimo más. Cuando nos llegó el ancla, aprovechamos para revisar toda la cadena. Llevamos 50 metros de cadena de 10 milímetros y 60 metros de cabo. No descartamos llevar más cadena cuando crucemos el Atlántico y tengamos que fondear en el Caribe, pero para el Mediterráneo, con nuestra ancla de 25 kilos y esos 50 metros de cadena de 10 milímetros, vamos más que sobrados. Y como os decía en la introducción, ya hemos tenido ocasión de comprobar que no garreamos ni con un temporal. Y la otra cosa que hicimos fue marcarla para saber cuánta longitud de cadena hemos largado, utilizando unas piezas de colores de plástico elástico que se insertan en los eslabones. Que yo sepa, no hay ninguna norma o recomendación sobre cómo marcar la cadena y cada uno lo hace a su buen entender. Nosotros, viendo el número de colores y de piezas que venían en el juego que compramos, optamos por utilizar los colores en orden alfabético con un par de variaciones. Primera marca, amarilla a los 10 metros. Marcar los 5 metros es absurdo porque siempre vas a alargar más de 5 metros. Azul a los 20 metros, blanca a los 30 metros, verde a los 40 metros y roja a los 45 para avisar que solo quedan 5 metros de cadena antes de que empiece el cabo. Además de eso, llevamos marcas multicolores a los 15, 25 y 35 metros, en las que los eslabones de cada extremo indican el color de la marca contigua. A nosotros este sistema de momento nos ha funcionado muy bien. Llevamos una etiqueta en la tapa del pozo de anclas como recordatorio y después de más de 500 fondeos las piezas de colores aguantan perfectamente. Otra cosa que hicimos fue cambiar el mando de bañera del molinete. El anterior propietario había mandado instalar un mando remoto, además del de proa que se conecta directamente al molinete, lo cual era genial y muy práctico, pero además de estar muy estropeado, el pulsador que llevaba no tenía ninguna protección, y nos pasó varias veces que forcejeando con las amarras de popa, lo apretábamos con la rodilla sin querer y el molinete empezaba a largar cadena. Así que lo cambiamos por uno igual porque el LED testigo de que el molinete está conectado nos parecía muy útil, pero con un pulsador con una especie de protecciones laterales que impide accionarlo si no es apretando con el dedo. Nos tocó mecanizar la base metálica y agrandar el hueco de la fibra, pero la verdad es que quedó muy bien. Lo del LED es porque normalmente el molinete lo llevamos desconectado de su interruptor principal, además de que en travesías largas atamos el ancla. Hemos visto algunos casos en los que el molinete, por algún problema eléctrico, se ponía en marcha accidentalmente, y si es en navegación y no llevas trincada el ancla, te puede ocasionar un problema serio. Así que el LED nos sirve tanto de recordatorio para desconectar el molinete cuando no lo vamos a utilizar, como para recordar conectarlo antes de fondear.
Y ahora vamos afuera y os enseño algunas cosas sobre nuestro fondeo, mezclando mágicamente partes grabadas en Formentera y otras en Valencia. Aquí en proa tenemos el mando principal, que sirve para subir y bajar la cadena, exactamente lo mismo que hacemos desde la bañera. Normalmente, como veréis, lo hacemos desde la bañera pues estirando un poco el cuello para ver las marcas de la cadena y luego nos venimos a proa y con este mando terminamos de ajustar la longitud de cadena que hemos largado. Y también guardamos a mano este pulpito elástico porque esta tapa más de uno se ha hecho daño con un golpe de viento o de mar y se ha hecho daño de verdad en los dedos de los pies. Entonces normalmente cuando operamos en el pozo de anclas con este pulpito sujetamos la tapa para que no se nos pueda caer encima. Y esto es la pata de gallo, con un gancho que se engancha en un eslabón de la cadena y con dos cabos que son ligeramente elásticos que pasamos por cada banda a las cornamusas de amarre. Y esto hace que en vez de que la cadena trabaje sobre el molinete, que como tengas más de 30 nudos de viento, al final el molinete cede, trabaje sobre estos cabos y con eso puedes aguantar lo que quieras, como enseguida veréis. Aquí tenemos el quitavueltas, que es para permitir que el ancla gire cuando está bajando o subiendo. Y lo llevamos no conectado directamente al ancla, sino con 3 eslabones para que tenga un poco de juego lateral. Si pones el quitavueltas directamente al ancla, puede girar, pero si hace palanca lateralmente no le gusta demasiado. Con lo cual sí que es una buena práctica intercalar 2-3 eslabones en medio. Y aquí llevamos este cabito para sujetar el ancla cuando vamos en navegación de altura. Cuando vamos navegando en alta mar siempre llevamos el ancla trincada y el molinete desconectado, porque no sería la primera vez que por un cortocircuito a nivel eléctrico se pone el molinete en marcha o por un golpe de mar se suelta el ancla. Y lo último que quieres es que navegando con 1000 metros de profundidad largues toda la cadena y el cabo. Así que siempre la llevamos sujeta. Pero ojo, para entrar y salir de puerto, el molinete conectado y el ancla libre, que nunca sabes si te va a hacer falta echar el ancla en unas condiciones de un fallo de motor o de una maniobra complicada y te puede ahorrar un disgusto. También quería explicaros la operación manual del molinete, porque si tienes un fallo eléctrico o se estropea el motor, pues resulta interesante poderlo manejar a mano. Para alargar cadena es muy sencillo, es simplemente con una maneta de winch aflojar este tornillo y con eso le quitas el freno al tambor. El problema es para subirlo. Y en eso hay modelos de molinete que lo permiten también con una maneta de winch directamente. Este es un poco más raro y hay que sacar del todo esta parte superior del tambor y atornillar esta pieza, que como veis tienen un lateral también para enganchar la maneta del winch, y con esto te permite darle vueltas para recuperar la cadena y no tener que hacerlo a mano. En los foros comentan que esta pieza es bastante mala y que se rompe con mucha facilidad, pero obviamente esto es para una emergencia, para poder recuperar 30 metros de cadena y evitarte hacerlo a mano porque se te ha estropeado el molinete. Así que la llevamos ahí guardadita por si en alguna ocasión nos hace falta. Pues después de haberos enseñado todo esto, vamos a hacer unas prácticas de fondeo. Cuando fondeamos el barco siempre va a bornear y se va a acabar poniendo proa al viento. Entonces lo suyo es aproximarse al punto donde queremos fondear proa al viento y en el punto que queremos largar el ancla. Esto se puede hacer de varias formas, pero ahora vamos a ver a Pello hacerlo de una forma que para nosotros es incorrecta y mucha gente lo hace así, y cómo lo hacemos nosotros normalmente. La técnica incorrecta es quedarnos parados justo en el punto que queremos echar el ancla y empezar a alargar cadena como si no hubiera un mañana. En este caso, como hay un poquito de brisa, a Pello no se le está amontonando justo encima del ancla, pero a veces eso es lo que pasa. Y cuando hemos largado toda la cadena que estimamos oportuna, pues por lo menos es hacer lo que está haciendo Pello aquí, que es dar un poquito de motor atrás para ir tensando la cadena. Porque hemos visto muchos que ni siquiera hacen eso, y es el viento el que poquito a poco les va tensando la cadena y acaban en un punto que vete a saber dónde. Y fijaros que otro de los problemas es que en este caso, hasta que el ancla empieza a morder en el fondo, pues la desplazamos 2, 3, 4 o 5 metros. Con lo cual el punto final donde acaba el barco, vete a saber cuál es. Lo que nosotros hacemos es cuando estamos en el punto donde queremos echar el ancla, dar un poquito de motor atrás. Y en lo que tardamos en bajar el ancla, el barco empieza a coger un poquito de arrancada atrás y la cadena suavemente se va quedando estirada sobre el lecho marino.
Cuando ya hemos largado la cantidad de cadena que estimamos necesaria, dejamos de largar cadena, ponemos punto muerto y simplemente la arrancada que lleva el barco, esa inercia va a terminar de tensar la cadena y va a clavar el ancla en el fondo en un pispás. Y de esta forma controlamos perfectamente el punto final donde se va a quedar el barco. Una vez que hemos fondeado, siempre nos acercamos a proa a comprobar con las marcas de cadena si hemos largado la longitud correcta. Enseguida hablaremos de lo que se considera largar una cadena suficiente. Y a partir de ahí, si va a hacer mucho viento o hay condiciones de mucho mar, ponemos la pata de gallo para que el molinete no sufra. Y fijaros cómo es la pata de gallo la que trabaja. La cadena que va del punto de anclaje de la pata de gallo hasta el escobén está totalmente colgando. Y en este punto que ya tenemos la pata de gallo puesta, podemos terminar de clavar el ancla, dando motor con fuerza atrás, y de esa forma el ancla se termina de clavar por completo. Si nos hemos asegurado de clavar bien el ancla, hemos puesto la pata de gallo, está todo perfecto y demás, aún así algo que solemos hacer, sobre todo si vamos a pasar la noche o tenemos que abandonar el barco para bajar a tierra, es ponernos las gafas de bucear y asegurarnos y ver cara a cara que el ancla está bien clavada. Y ahora que estamos tranquilos y seguros de estar bien fondeados, podemos afrontar la discusión sobre cuánta longitud de cadena conviene largar. Y la verdad es que no hay una respuesta correcta, depende de muchos factores. Los dos principales, la sonda o profundidad en el punto de fondeo y las condiciones de viento y mar. Pero también influyen el agarre del fondo, es decir, lo buen tenedero que sea, el ancla y el grosor de la cadena que llevemos, el tiempo que vamos a estar en ese fondeadero, la proximidad de otros barcos o incluso la presencia de posidonia. Todos esos factores pueden condicionar la decisión de qué longitud de cadena alargar. Como regla general, nosotros largamos 3 veces la profundidad para pasar el rato, 5 veces para dormir o abandonar el barco y 7 veces si hace o se prevé que va a hacer mucho viento. A partir de ahí, cada caso es un mundo. Y es que es importante comprender cómo trabaja la cadena y cómo afecta a su forma la longitud de cadena que hayamos largado. Fijaros que según el viento o la corriente que tengamos, la cadena se va a tensar más o menos. Con calma chicha y sin corriente, el peso de la cadena hace que baje a pique, en vertical. Y conforme aumenta el viento o la corriente, la cadena se va tensando y empieza a levantarse del fondo, llegando al caso extremo en el que está totalmente tensa. Obviamente, para evitar que el ancla agarree, la cadena tiene que estirar de ella en horizontal, es decir, apoyada en el fondo. Es fácil comprender que para unas determinadas condiciones de viento y mar, cuanto más larga sea la cadena, más cercana a la horizontal va a trabajar en esas condiciones extremas en las que se tensa por completo. Pero es que en realidad, si largamos suficiente cadena, nunca deberíamos llegar a ese extremo en el que la cadena está totalmente tensa sin apoyar en el fondo, porque el propio peso de la cadena hace que cuanto más larga sea, más fuerza haya que hacer para poderla tensar por completo y levantarla del fondo. Vamos, que lo suyo sería largar siempre cuanta más cadena mejor, pero a menos que estemos solos en un fondeadero y con un fondo de arena infinito, eso no siempre va a ser posible, así que hay que buscar el mejor compromiso. Por ver el contraejemplo, este fondeo que hice en Calabasa, en Ibiza, es un caso extremo de poca longitud de cadena, pero se daban varios factores. La cala estaba abarrotada y la única mancha de arena que encontré era tan pequeña que por poca cadena que hubiera alargado hubiera tocado la posidonia. Además, había calma chicha y nuestra rogna sobredimensionada de 25 kilos hacía de muerto perfectamente. Y sobre todo, íbamos a estar solamente un par de horas y no abandoné el barco en ningún momento. O sea, que no hay una regla fija. Se puede llegar a fondear con menos del doble de cadena que la profundidad, utilizando el ancla más como un muerto que como un ancla, o se puede decidir largar toda la cadena si tenemos espacio y la cosa se va a poner fea. Y por cerrar este tema, que si juntas a varios navegantes con unas cervezas daría para un debate de horas, algunas recomendaciones para fondeaderos en los que haya bastantes barcos. Si vais a largar mucha cadena, digamos más del triple de la sonda, puede ser conveniente ponerle un orinque al ancla para indicar su posición a otros barcos. El orinque no es más que una boya sujeta por un cabo a la propia ancla.
con una longitud de cabo ligeramente superior a la profundidad para que la boya quede en la vertical del ancla. Es la mejor forma de asegurarte de que nadie se va a poner encima de tu ancla o, peor todavía, que fondee muy cerca de ella, garree y enganche tu cadena con su ancla, una de las peores cosas que te pueden pasar. Si el fondeadero está muy lleno y tenéis alguna duda sobre si estáis demasiado cerca de otros barcos, conviene acercarse a nado o con la auxiliar a los vecinos y preguntarles cuánta cadena han largado. Además de indicar que eres un buen marino y alguien educado, que como ha llegado más tarde quiere asegurarse de no causar problemas a los que estaban antes, esa información te permitirá ajustar tu longitud de cadena para que en caso de que role el viento no chocar con el otro barco. A igualdad de longitudes de cadena es muy difícil que dos barcos choquen al bornear, por cerca que hayan fondeado, pero si hay una diferencia importante y uno ha alargado mucha más cadena que el otro, la cosa cambia y los barcos pueden llegar a chocar. Y la última recomendación. Yo debo confesar que en general tengo tendencia a fondear demasiado cerca de la costa para nerviosismo de la tripulación, pero si se prevé una noche movidita, entonces sí que procuro ponerme en primera fila. Se supone que si hemos elegido un fondeadero en particular para pasar la noche es porque nos ofrece resguardo y el viento vendrá de la costa, que por tanto estará a barlovento. Si fondeamos cerca de la costa estaremos más resguardados del oleaje que se pueda formar más lejos, habrá menos profundidad y la cadena trabajará más horizontal y, lo más importante, tendremos al resto de barcos por popa, a sotavento, y si garrean no se nos van a echar encima. Tan peligroso como garrear tú es que un barco a barlovento tuyo garree y se te eche encima, probablemente enganchando su ancla en tu cadena. En resumen, que si se prevé rasca, mejor no tener a nadie por tu proa. Y por terminar con este episodio, nos queda explicar distintas técnicas para levantar el fondeo. En líneas generales, de lo que se trata es de que el molinete no trabaje demasiado, por evitar dañarlo o que salte su magnetotérmico de protección y para reducir el consumo de las baterías. Pero dentro de eso podríamos diferenciar varios escenarios. Si hace poco viento y hemos largado poca cadena, se puede llegar a levantar el fondeo sin arrancar el motor. Es muy gratificante estar fondeados y, aprovechando que estamos proa al viento, izar la mayor, levantar el fondeo y, cuando el viento hace caer la proa a una banda y la vela se hincha, salir del fondeo a vela. Obviamente se tienen que dar las condiciones adecuadas, no es plan de hacerlo estando rodeados de barcos o con costa a sotavento, pero si se puede, es genial. Pero lo normal es que arranquemos el motor. Nosotros, si no hace mucho viento, lo que hacemos es ponerlo a 1500 revoluciones, desembragando la inversora para que la hélice no gire. De esta forma, el alternador genera una corriente importante y el molinete no consume tanto de la batería. A partir de ahí, la técnica es dejar que el peso de la cadena haga su trabajo. Vamos a verlo en la práctica. La idea es que vamos a recoger la cadena a tramos. Empezamos a recoger y notaremos que llega un momento que la cadena se tensa y al molinete le cuesta, pues paramos. Y el propio peso de la cadena va a ir haciendo avanzar al barco. Cuando la cadena ya otra vez no trabaja, recogemos un poco más hasta que volvemos a tensar y de nuevo paramos. Y así poco a poco el peso de la cadena va haciendo avanzar al barco. Un poco más, de nuevo hasta que vuelve a tensar y paramos. Otro poquito más. Y sin hacer sufrir al molinete, hemos conseguido que el barco avance solamente con el peso de la cadena hasta situarse en la vertical. Y en ese punto ya sí que recogemos toda la cadena hasta que sacamos por completo el ancla. Pero si hace mucho viento, es posible que el molinete no tenga suficiente fuerza para recoger la cadena contra el viento, y en ese caso vamos a tener que ayudar con el motor dando avante. Si llevamos tripulación, lo suyo es que haya alguien en proa recogiendo la cadena y señalando al timonel la posición del ancla para que éste pueda ir ajustando el rumbo y la velocidad y evitar pasar por encima del ancla. Pues esto ha sido todo. Nosotros vamos a puerto lo justito, preferimos 1000 veces dormir fondeados y hemos acumulado bastante experiencia al respecto, con algunas noches realmente divertidas. Y no sabéis la tranquilidad que nos da nuestra Rogna de 25 kilos. Cuando ves por ahí barcos bastante más grandes que el Sircana con unas anclas que parecen de juguete, comprendes que en cuanto hay más de 30 nudos de viento, se empiezan a escuchar por la emisora mensajes de pam pam de barcos pidiendo auxilio porque están garreando. Creednos que un buen conjunto de ancla y cadena es de las mejores inversiones que podéis hacer.
Y si os gustan nuestros vídeos y nos queréis ayudar con el canal, otra buena inversión son los botelleros de neopreno y el aplastalatas de madera de la tienda de Sircana. Tenéis todos los detalles en este otro vídeo. Buena prueba y hasta el próximo episodio.